Todos vía Skype con nuestro muy estimado Mario de la Rosa, que ha creado y está dirigiendo este proyecto de comunicación conocido como Nación 321, con pues una mirada muy interesante en términos de comunicación, muy enfilado pues a los millennials, muy enfilado a los jóvenes, muy enfilado a aquellos y aquellas que están en una manera de expresar y de comunicar las cosas distinta, digámoslo de esta forma. Mario de la Rosa, buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí. Querida Carmen, muchas gracias, gracias por la invitación. Es un honor y un privilegio saludarte a ti, saludar a todos los seguidores de Aristegui Noticias, de verdad, muchas gracias por la invitación y efectivamente acabamos de lanzar esta semana una nueva edición de la encuesta Voto Millennial de Nación 321. Comenzamos en el 2016, en octubre, a buscar si a los millennials mexicanos les interesaba o no la política primero, si tenían ganas de salir a votar, y tuvimos una noticia extraordinaria, creo yo, para la salud de la democracia en México, que es que al parecer a los millennials mexicanos sí les interesa la política, a diferencia de lo que sucede con la apatía, con el desinterés que ha llevado a casos como el del Brexit, el de Donald Trump, el de Colombia, en fin. Al parecer en México sí están interesados los millennials en la política. ¿Qué son millennials? Para empezar, millennials son nacidos entre 1980 y 2000. Ese es el criterio que nosotros en Nación 321 tomamos para entender a esta generación, más allá de sus hábitos de consumo, más allá de si tienen o no más o menos acceso a Wi-Fi. Nuestras encuestas son nacionales, son en zonas rurales, en zonas urbanas, tienen equidad en términos de género, en fin, tenemos de alguna manera mapeado correctamente con la dirección de Alejandro Moreno en las encuestas que hacemos, este perfil del millennial mexicano. Y la noticia buena es que 73% de los millennials mexicanos dicen que sí vale la pena votar en las elecciones del próximo julio, lo cual parece ser una buena noticia en términos de la posibilidad de su participación. Los millennials mexicanos, Carmen, son el 48% de la lista nominal del INE. A veces cuando pensamos en millennials y decimos los jóvenes, en fin, solemos creer que son una franja pequeña del electorado, que solo se la pasan buscando Pokémones, que no les interesa realmente participar en la vida pública, pero cuando volteamos a ver que son el 48% de la lista nominal del INE, pues ya las cosas empiezan a sonar mucho más relevantes y en Nación 321 hemos dicho desde octubre del 2016 que lanzamos este proyecto de voto millennial hasta ahora, que los millennials tienen la posibilidad de mover o de definir al próximo presidente de México. Y si por ellos fuera, por lo menos en este momento, al arranque de las campañas, obviamente las campañas siempre pueden mover los números, pero al arranque de las campañas, lo que nos dicen las encuestas es que los millennials ya definieron por quién quieren votar en primer lugar y fíjate que se rompe una barrera psicológica, creo yo, y también estadística en términos del posicionamiento de López Obrador. Está, como en todas las encuestas, arriba, pero está con una intención de voto de 51% de este segmento millennial. En segundo lugar está Ricardo Anaya con el 29%. Hay que decir que Ricardo Anaya aquí sí muy claramente aparece en el segundo lugar y José Antonio Mid está en el tercero con 13 puntos. Margarita Zavala está en 5 puntos apenas. Todavía ahí teníamos a El Bronco cuando levantamos esta encuesta que tiene un par de semanas y lo que nos dice esta encuesta claramente es una, hay intención de votar a la mayoría de los millennials o a la mitad por lo menos de los millennials y ya los tiene de alguna forma conquistados en este momento López Obrador, pero quizá una de las cosas más relevantes es la razón por la cual a los millennials mexicanos los han convencido el candidato que tiene más edad de los que están contendiendo por la presidencia. Y cuando buscamos entender cuáles son las motivaciones de los millennials, nos encontramos con datos muy interesantes que tienen que ver, en primerísimo lugar, porque el 38%, la mayoría de los encuestados, de los millennials, esto repito, es una encuesta a nivel nacional en vivienda, dicen, mi motivación más importante para votar es cambiar al partido en el gobierno. Más allá de quién es el candidato ganador, lo que más me importa es quitar o cambiar al partido en el gobierno. Esto no solamente aplica para la elección presidencial. Obviamente en las gubernaturas, en los municipios donde haya elecciones locales, probablemente también una de las motivaciones sea esa. Pero regresando al tema de la elección presidencial, sí hay, sin duda, una posición muy clara
de contra quién votar. Muchas de las motivaciones que detectamos en esta encuesta millennial no solo tienen que ver, insisto, con la empatía que tengan las propuestas de los candidatos con respecto a lo que busca esta generación. En el caso de el voto negativo, ¿por cuál candidato presidencial nunca votarías? 50% de los encuestados nos dice que por José Antonio Meade. Es decir, esto lo que nos da es un reflejo quizá de un voto de castigo hacia la administración actual del presidente Enrique Peña Nieto, que por cierto aparece con 89% de desaprobación en esta misma encuesta entre millennials. Probablemente en parte de eso recaiga el número de 50% de quienes dicen no queremos votar por José Antonio Meade, el candidato del PRI, contra 19% de López Obrador. Cuando pensamos en López Obrador y en el tema de si la polarización y el peligro para México y lo que significa este candidato, la verdad es que es relevante también entender que para los más jóvenes el tema de la campaña del 2006, el peligro para México, en fin, probablemente no les suene emocionalmente a mucho. No que no sepan que existió, no es un tema de ignorancia, pero si pensamos que algunos de estos millennials nacieron pues en finales de los 90 o prácticamente en el 2000, pues probablemente su conciencia de qué partido estaba en el gobierno pues sucedió cuando eran niños, adolescentes y a lo mejor estaba el PAN en ese momento gobernando y luego llegó Peña Nieto, en fin. Entonces, para los más jóvenes en el 2006 tenían 6 años y obviamente este tema de el peligro para México, por ejemplo, pues no les suena a mucho. Hoy ven a un López Obrador distinto, a alguien que tiene un perfil pues de alguien que persigue palomas o que va a liberar tortuguitas, en fin, no necesariamente tiene que ver con esa imagen que se creó en las campañas, en las dos campañas anteriores. Ahora, si nos metemos ya a profundidad para entender qué los motiva en términos de las propuestas, hay una sorpresa muy interesante porque no necesariamente tiene que ver las propuestas con las razones por las cuales la gente quiere votar, en el caso del López Obrador, pero también en los demás, votar o no por uno de los candidatos. En el caso de López Obrador, por ejemplo, preguntamos sin asignarle nombre del candidato a la propuesta, preguntamos por algunas propuestas que han sido emblemáticas en este trayecto de las precampañas y estamos arrancando la campaña que prácticamente están siendo las mismas. Por ejemplo, el tema de la cancelación del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México o el tema de la amnistía, que han sido dos cosas que López Obrador ha tenido muy claramente propuestas desde hace meses. A la mayoría de los millennials esas propuestas no los convencen. 52% dice no me convence el tema de la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto, 27 dice sí, el tema de la amnistía a criminales, 56 dice no, sí, y sin embargo también del otro lado hay algunas propuestas que tienen que ver con los otros candidatos, con el tema que por lo menos en la frase, en el tagline ha dicho José Antonio Meade de hacer de México una potencia mundial, pues eso le suena a los millennials muy bien y entonces el 70% dicen, claro, queremos algo así. El tema del ingreso básico universal en el caso de Anaya, pues no mucho, aunque le suena mejor que peor a los millennials y también temas como el Registro Nacional de Necesidades, volviendo a José Antonio Meade. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? En síntesis, aunque la encuesta es muy amplia y los invito a todos a entrar a nacion321.com diagonal voto millennial para ver cada detalle, es una encuesta muy rica, pero lo que nos dice en síntesis es que a los millennials mexicanos no necesariamente hoy en día, insistimos, las campañas están empezando, pueden pasar muchas cosas, pero hoy en día no necesariamente los está motivando para participar el hecho de las propuestas o el hecho de las historias, las trayectorias, los perfiles, la preparación de los personajes. Probablemente tenga más que ver en este momento la emocionalidad y la empatía. En Nación 321 hemos insistido cuando nos preguntan los políticos, sobre todo nosotros no somos asesores de campaña y no tenemos por qué darles consejos, pero cuando nos preguntan acerca de cómo quieren los millennials recibir a la política, la mayoría de los políticos creen que se trata de hacer chistes, que se trata de salir con la guitarrita de Yahweh, o que se trata de liberar tortuguitas, o que se trata de hacer planas, o decir que soy el Yomero. Pero realmente lo que tiene que ver con la empatía de los millennials es un concepto muy, muy concreto, la autenticidad.
Si eres chistoso, pues cuenta chistes. Si no eres chistoso, no los cuentes. Si eres nerd, pues eres nerd. Ahora, si eres nerd y haces un hackathon, pues quién sabe si conectes con toda la población, pero probablemente tendrá mucho más que ver con la personalidad del candidato y eventualmente de quienes puedan sumarse a su propuesta. El asunto es que lo que nos dice esta encuesta Voto Millennial es la mayoría de los millennials mexicanos hoy, quieren salir a votar, tienen interés, creen que su voto vale, tienen perfilado este asunto de cambiar el partido en el gobierno, no les da miedo, pero también hay un dato bien interesante al respecto de cómo participan estos jóvenes. Normalmente se cree, y es verdad, que la mayoría tiene solamente un activismo de redes sociales, que se conforman con un hashtag, con un reply, con un retweet, con un meme y que se van a su recámara y ya no se preocupan por más. La mayoría de los millennials en esta encuesta nos dicen que efectivamente hasta el momento la mayoría no ha participado, no declara haber participado en una protesta en las calles. Sin embargo, sí dicen, si hay una sospecha de fraude electoral en las elecciones del 1 de julio, sí saldremos a las calles a protestar. Es decir, el tigre millennial sí se puede soltar, sí hay una sospecha de fraude, por lo menos en el 50% de quienes contestaron esta encuesta, que insisto, es un tema nacional. Ahora, más allá de eso, la confianza de los millennials en la política no necesariamente tiene que ver ni con los partidos políticos, que salen muy mal calificados, eso es normal en la mayoría de las mediciones, no solo en México, sino en Latinoamérica. No solamente las instituciones electorales, el tribunal, el INE, tienen una calificación no positiva al respecto de la confianza, sino que hay un porcentaje muy alto del 8 de cada 10 personas, millennials, que dicen el tema del cambio en México no depende de los políticos, depende de nosotros. Es decir, al parecer esta generación está empoderada, quiere participar, quiere salir a votar. Ya veremos si lo hacen. No necesariamente tiene que ver esto con el resultado de la participación en las urnas, pero es altamente probable que el compromiso que ellos sienten, ahí estamos viendo la gráfica, 7 de cada 10 dicen, yo me considero una persona comprometida con el país. Entonces, esa es la situación en ese momento de los millennials. Y como ves, Carmen, digo, la verdad es que para mí es una buena noticia su participación, más allá de sus preferencias electorales, que podemos congeniar o no, es el principio de la campaña y ya vamos a ver cómo se desarrolla el resto de las campañas, a ver si los otros dos candidatos tienen, o tres candidatos tienen capacidad de voltear estos números. Pues ahí está este ejercicio para cerrar la conversación, Mario de la Rosa, agradecerte tu presencia aquí. ¿Quién hizo la encuesta? Cuéntanos, dijiste que era una encuesta en vivienda. ¿Quién hizo la encuesta para tener asociado al tema? Sí, es una encuesta nacional en vivienda, la hizo Alejandro Moreno, que es uno de los encuestadores con más reputación en México, que es de los que tienen mejor porcentaje de bateo en las elecciones anteriores con respecto a las proporciones de las encuestas. Ahora, obviamente hay que entender que las encuestas no son una bola mágica, al final del día se trata de un retrato del momento, pero esta encuesta fue realizada en las 32 entidades federativas, se seleccionaron 85 secciones electorales como puntos de levantamiento, se hizo una selección aleatoria de manzanas y hogares, se seleccionó a un entrevistado en cada hogar, manteniendo la paridad de género. El nivel de confianza de esta encuesta de Alejandro Moreno es 95%, con un margen de error de más o menos 4.7%. Dime una cosa, Alejandro Moreno, que fue encuestador en Reforma, ahora está en El Financiero. ¿Está asociada Sí. esta encuesta de Alejandro Moreno en Nación 321 con lo que hace con El Financiero? Es una encuesta distinta. Los resultados de la encuesta del Financiero son siempre nacionales, pero también de toda la población. Alejandro Moreno está haciendo encuestas con nosotros desde octubre del 2016 con independencia de las que hace y se publican en el periódico El Financiero. Obviamente su reputación está en donde aparezca su nombre, pero esta encuesta es exclusiva de Nación 321. O sea, no está relacionado Nación 321 con El Financiero porque el encuestador es el mismo. El encuestador es el mismo, tiene
dos diferentes agendas, digamos, en términos de su trabajo como encuestador. Nación 321 tiene una alianza con el financiero, compartimos algunos contenidos, no es la misma dirección editorial, somos dos empresas distintas que tenemos una alianza en la que a veces compartimos información, pero nosotros hacemos una encuesta independiente y todos los contenidos que ustedes pueden ver en nacion321.com son distintos a los que publica el financiero. Pues ahí está este asunto, el financiamiento de la encuesta. Te pregunto esto porque la gente pregunta, desde luego, siempre. Sí. Las encuestas son un tema. Ya sabemos que Sí. las encuestas son un tema y la gente nos pregunta y hay que hacerle caso a la gente, desde luego. ¿Quién hace la encuesta? ¿Quién paga la encuesta? ¿La pagaron ustedes 100%? La encuesta la paga Grupo Lauman, que es el holding, digamos, en el que estamos asociados, Nación 321 y el financiero. Está reportada ante el Instituto Nacional Electoral, como todas las encuestas que se publican en medios de comunicación, o como la mayoría deberían estar reportadas. Entonces, toda esta metodología, el financiamiento, las facturas y todo está ahí en las ligas del Instituto Nacional Electoral, igual que cualquier otra encuesta, porque ahora los encuestadores tienen la obligación de presentar su metodología, su base y también incluso sus facturas ante el Instituto Electoral. Entonces ahí está todo. Aquí veo en la propia página de Nación 321 que el financiamiento de la encuesta es de Nación y del financiero. ¿De los dos pagaron la encuesta? Sí, este holding que se llama Grupo Lauman, que es propietario del financiero también, es quien le paga a Alejandro Moreno de alguna manera y a su equipo para para levantar estas encuestas, aunque Alejandro tiene distintas asignaciones, digamos, en términos de su trabajo, y las encuestas que hace para el financiero son unas, las encuestas que hace Nación para Nación son otras, aunque efectivamente el financiamiento de esta encuesta la hace el holding con el que operamos a través de Nación 321, con la empresa de Alejandro que se llama Moreno Research. Es la empresa que él tiene, en la cual hace sus levantamientos, tiene a su equipo, en fin. ¿Margen de error dijiste cuál era? Es más o menos 4.7%. Más o menos 4.7%. Bueno, pues ahí está la encuesta. Ahí es la segunda encuesta que publica Nación 321 y pues te agradecemos que la compartas esta mañana con el tema de los millennials y lo que acabas de compartir en esta presentación que haces esta mañana. Gracias, Mario, por estar aquí. Seguimos en contacto. Muy buenos días. Al contrario, Carmen querida, gracias a ti, gracias a todos quienes nos ven en Aristegui Noticias. Los invito a nacion321.com, /votomillennial, @nacion321 en todas las redes sociales. Venga, gracias Mario de la Rosa por estar aquí esta mañana y buenos días. Buenos días. Buenos días. Son las 11.